esta peli te la pediste tú, El nombre de la rosa, hacemos el programa hoy. Sí, después de hacer otra de Jean Jackson, ¿no? Que era Busca del Fuego, Eso es. pues tocaba El nombre de la rosa. Luego, ¿qué más tú? El oso, que también es un peliculón. También. Esa la vi en el cine, esta no la vi en el cine y me estabas contando que tú sí, esta la viste. Yo sí, esta la vi, la vi de estreno en el cine, cuando íbamos a ver pelis de estreno y se llenaba las salas, era domingo y esas cosas que ocurrían antes. El Sean Connery, que aquí empezaba como su revival, porque estaba un poco olvidado. Esta peli la hizo entre Los Inmortales y ¿cuál más? Bueno, y los Intocables de Elliot Ness, que se llevó el Oscar. Fue anterior, justo. Fue la película que relanzó la carrera de Sean Connery y lanzó a Christian Slater. Sí. O sea, los dos le sirvió. Bueno, luego tiene varios actores importantes en aquel momento. Tiene ¿cómo se llama? El malo de Mozart, tío. Murray Abraham, me parece. Murray Abraham, que es el inquisidor, Bernardo Gui. Sí, es verdad. Y luego, bueno, el clásico que sale en todas las películas de Jean Jackson, ¿no? Que es Robert Pellman. Sí. Que hablamos de él, de que siempre salen todas, que salió un poco de refilón también. En este han acabado casi las formas en Hollywood de llamarle feo a este hombre. En Busca del Fuego es el único actor que no le ponen nada de caracterización para hacerle como un neandertal. Aquí ya está más caracterizado en esta película. Porque no había otra. Luego estaba pensando que este chepudo descoyuntado también nos están mostrando las consecuencias de la interrogación de la Inquisición, sí, ¿no? Sí, sale el pobre hombre ahí torturado, pues muy estropeado el pobre. Ahí, esa imagen con la mano así. Sin dientes, ¿verdad? Le han dejado hecho polvo. Este Guillermo de Baskerville está basado un poquito libremente en la novela de Umberto Eco. Dicen que es una especie de Sherlock Holmes mezclado con Guillermo de Ockham, que es contemporáneo. Sí, es como se basa en Guillermo de Ockham, que fue un filósofo, un franciscano, o sea, contemporáneo real de la época en la que ocurre esto. Y claro, lo de Guillermo de Baskerville pues es un homenaje en la novela pues al rollo detectivesco y demás, ¿verdad? Es un Sherlock Holmes medieval. Eso es. A Sean Connery suponemos que le encantaba la idea. Pero bueno, este Guillermo de Ockham, que parece que fue un filósofo y pasó a la historia por el principio famoso de la navaja de Ockham. La navaja de Ockham, de que no hay... Cuantas menos hipótesis hagamos para llegar a una conclusión, es más probable que sea cierto. Es como la teoría contra cualquier forma de conspiración, ¿no? Sí, efectivamente. Yo recuerdo que era un programa de estos de extraterrestres ancestrales, conté 28 hipótesis. Y si hubiera ocurrido que eso, 28 hipótesis una detrás de otra, pues eso va contra la navaja de Ockham. Lo que en igualdad de condiciones, normalmente la explicación más simple es la correcta. Es la correcta, eso es, sí. Entonces, pues muy buena idea de este Umberto Eco, que era un medievalista, ¿no? Bueno, sí, Umberto Eco técnicamente era profesor de universidad, entonces era catedrático, profesor de una cosa muy misteriosa, como de los mortales, que era la semiótica o semiología, que es la rama de la filosofía que estudia los signos. O sea, no el lenguaje, sino los signos en general. Y de hecho era conocido como académico, era un académico, había escrito por su manual de semiología. Y entonces, bueno, pues ya el hombre era un hombre, o sea, había estado muy activo también, no sé, en el mundo cultural italiano, no era el típico, no sé, académico que vive en su Torre de Marfil. Y pues publica, creo que en el 81, su primera novela, que es El nombre de la rosa. Sí. Y bueno, pues ahí inició una carrera literaria paralela un poco a su vida académica. El nombre de la rosa que fue un bombazo. Esto es un bestseller, ¿verdad? Sí, le dio mucho dinero, luego se hizo la película. Luego siguió publicando más novelas. Por ejemplo, hay una que es muy curiosa, que El péndulo de Foucault, sí. Creo que El cementerio de Praga, Baudolino y otras, que no están mal tampoco. De hecho, él no le tenía demasiada estima al nombre de la rosa. Decía que no era su mejor libro, le tenía cierta manía. Él, cuando le preguntaron por la adaptación al cine, decía que, bueno, que él entendía que claro, que una película tienes que condensar muchas cosas, y decía que como película está muy bien, pero que me han dejado muchas cosas fuera. Parece como que ahí, con los años fue cambiando, no estuvo muy contento al principio con la idea, no sé qué, luego al final habló bastante bien de la película, se iba bien con el director y demás, pero bueno, parece ser que con la novela propia esa, esta novela rosa, es que él tenía cierto... Eso, yo no sé si lo hacía de verdad o de pose. Por ejemplo, ya que hablamos de Sherlock Holmes, el escritor, Conan Doyle, odiaba a Sherlock Holmes, le daba mogollón de dinero. Era que la gente a veces se pone un poco snob, sí, ¿verdad? Es verdad, es que la novela que le da fama es como que la detesto, ¿no? Y yo quiero escribir otras cosas que a la gente le gusta menos, o sea, sí, es un poco curioso, así. Pero luego acaban, fíjate, yo siempre lo meto aquí, el que ha tenido un gran problema con la imagen que ha tenido durante muchísimos años fue Sylvester Stallone. Decía que odiaba a Rocky y a Rambo porque él quería ser mucho más. Y cuando llega a la vejez dice, joder, la verdad es que he sido un poco gilipollas porque la suerte que he tenido y al final me siento orgulloso y dice, coño, pues soy un actor de acción, tampoco puedo pedir tanto.
supongo que cuando llegas a la vejez dices, bueno, pues igual, tío, la gente te quiere por las cosas que has hecho. Tampoco, Sí, oye, no está mal, tío. Lo que hizo que Humberto Eco se convirtiese en un personaje mediático, conocido por el gran público, pues fue la novela y el libro, El nombre de la rosa. Que también lanzó mucho a Jean Jackson, ¿no? Porque, bueno, había hecho En busca del fuego, pero bueno, fue también la puerta para... Fue una película de un gran éxito de taquilla, la que le abrió la puerta a hacer otras grandes superproducciones, a la europea. Claro. Luego lo Es mencionamos. curioso porque a Ian Fleming tampoco le gustó mucho cuando cogieron a Sean Connery para hacer de James Bond. Decía que era un tío enorme y que él se imaginaba, porque él estaba pensando, y de hecho estaba un poquito basado en la figura de Christopher Lee, que creo que era su primo o algo por el estilo. Es que hay una cosa muy curiosa, es que muchos de los actores que aparecen aquí en la novela, o sea, la película, perdón, casi todos acabaron un poco de rebote. El propio protagonista, Sean Connery, bueno, pues al principio estaban buscando un protagonista, no sabía muy... Hay una cosa muy curiosa porque buscando financiación en Estados Unidos, que no la Sí, consiguieron porque al es una final. película que es alemana, italiana Sí, y americana. fue un gran también. problema lo del tema de la financiación, porque claro, ir a los estudios de Hollywood era poco aceptar. Entonces llegó a barajarse y seriamente, y leyó el guión, se habló de Marlon Brando, por ejemplo. Ah. Uy, se me dio el nombre de la cabeza, y el actor del Padrino. ¿Al Pacino? No, el otro, el de Taxi Driver. Robert De Niro. Robert De Niro. Robert De Niro llegó a leer el guión Sí. y tal. Lo que pasa es que se peleó y tal. Y entonces, cuando leyó el guión, no le gustó. Y le preguntó a Jean Jackson, no, bueno, pero esto es una película medieval. Y él quería que hubiese un duelo de espadas. Madre mía. Con el inquisidor. Y claro, le explican, no, es que es un duelo intelectual entre un fraile franciscano ¿Qué quieres? filósofo y un inquisidor. Aquí no hay duelos de espadas. Y no sé qué. Además que es el 1300, es que no había... Claro, que esté con un mandoble. ¿o qué? son intelectuales, para entendernos. La Edad Media no todo el mundo iba con espadas. Lo mismo que actualmente no todos vamos con metralletas, para entendernos. Es cierto que ahora mismo no nos podemos imaginar este papel en otro que no fuera Sean Connery. Pero estaba en horas bajas él, claro. Sí, no. Y además tenía mala fama porque se decía que Sean Connery, si lo metía en la producción fracasaba. Estaba un poco como vetado. O sea, tenía como gafe. Y bueno, y cuando se lo propusieron a Humberto Eco, se echó las manos a la cabeza al principio. Dijo, no. Me vas a poner a James Bond. Me aquí. vais así a James Bond. Y tuve una conversación con él y le llamó Humberto Eco y le dijo, bueno, sí, es un hombre que ha hablado con él y es muy interesante. Dice, y sabe mucho de fútbol, sobre todo. Entonces, pues bueno, hubo una así que no... Pero bueno, luego al final sí le cogieron para el papel y pues fue un gran acierto. Otro que curiosamente acabó de rebote fue Ron Perlman. Sí. La producción, como tenía parte italiana que participaba la RAI, entonces querían poner actores italianos Es y que es tal. curioso, si lo ves en versión original, tú ves los cambios de idioma, que es una cosa muy guay, Bueno, porque ves el crisol de idiomas. Aquí hablan Sí, hasta en eso alemán a veces, sí, hasta ¿no? en alemán, en latín, no sé qué. Bueno, pues iban a coger un actor cómico italiano que se desmarcó a última hora, que era imposición de la RAI. Entonces lo llamó a Perlman a última hora, que se fue leyendo el guión en el avión y fue otro gran acierto. A ver, ¿qué colegas feos tengo aquí? Bueno, lo de los Mi actor más feo. La que verdad es que tengo. lo de los actores la película es como una auténtica galería de frikis maravillosos. Sí, o sea, sí, pero sí. cada cual. Dijo no que él se basó en los. Es de no sé qué pueblo, de la Francia rural, así muy profunda, que él se basó en los personajes de su pueblo de cuando era niño, ¿no? Personajes así campesinos, profundos y tal, un poco para hacer medio. Bueno, y otro actor que es de rebote, un poco, bueno, rebote, que era muy curioso, es el que hace del venerable Jorge de Burgos. Sí, que fíjate, yo he friqueado un poco y resulta que Humberto Eco era muy fan de Jorge Borges Sí. y que dice que es su pequeño homenaje. Es su pequeño homenaje a Jorge Luis Borges. aparte se había quedado bibliotecario, ciego en la sí, vejez y tal. el bibliotecario ciego y demás, ¿no? Bueno, pues el actor que lo interpreta era un ruso exiliado que se llamaba Fyodor Chaliapin Jr., Sí. que había nacido en Moscú y era hijo de un mítico cantante de ópera a principios del siglo ruso, o sea, Fyodor Chaliapin padre, que se habían exiliado después de la Revolución y tal. Y este era un personaje que vivía, había trabajado mucho en el mundo del cine, bueno, él vivía de los royalties de los discos de su padre, básicamente. Vivía en Roma. Y entonces, bueno, salió muchísimas películas siempre haciendo de papeles secundarios. Estaba metido en el mundo del cine, conocía a todo el mundo, se iba a los rodajes, salía en las películas casi siempre sin cobrar, en algún cameo, así, era súper conocido. Y entonces se había pensado que para hacer el papel iba a ser John Huston. Ah, pues también habría... Lo que pasa es que las condiciones de rodaje, que luego la mencionaremos, iban a ser muy duras. Las escenas que se rodan en interiores, en una abadía alemana que se llama Eberbach, se ruedan con bajo cero. Están Hace un muertos frío, de frío. sí. Y como ya estaba John Huston muy delicado y no sé qué, pues bueno, ya dijo, creo que el representante que este rodaje no lo va a poder aguantar. Y entonces pasaba por el Chaliapin, le miró el otro y pues a lo mejor que haga una prueba. Y lo cogieron. Y la verdad es que hace el papel genial. Sí, de o sea, cabronazo, es verdad, sí. que luego, por cierto, sale, si os acordáis, en Hechizo de Luna, con Cher, es el abuelo gruñón de la Sí, familia. este. Sí. Ese siempre hace de hijo de puta. Vamos. Eso es. Luego, una cosa, cuando estabas hablando de dónde se rodó, porque se hizo en los interiores, en un monasterio de Alemania,
Pero los exteriores, que yo estaba convencido, porque son muy creíbles, que eso había existido y en realidad son unos escenarios de cartón piedra en Roma, ¿verdad? Sí, eso es. Bueno, habría que decir dónde estamos. Es decir, la propia novela es una abadía de la que nunca llegamos a saber el nombre. Dice una abadía. Está en el norte de en el Italia, recóndito ¿no? norte de Italia, con esa voz. Se basó, por lo visto, Umberto Eco en un monasterio que existe que se llama la Sacra di San Michele, que es una De montaña. benedictinos, ¿no? Sí, que es una especie de monasterio que está arriba de un monte, así, muy eso, se basó en eso. Luego, como la descripción que hace de la abadía es muy precisa, en la novela que viene incluso un mapa de la abadía para que te guíes, de la torre biblioteca y demás. Efectivamente, los interiores sobre todo se rodaron en una abadía alemana, es la de Eberbach, que está cerca de Múnich. Pues lo que son interiores. Y, como dije antes, bajo cero. O sea, cuando están ahí, que les ves ahí cantando, saliéndoles vaho de la boca, es que les salía vaho de verdad. Además dijo Jean Jackson, ¿no?, como es muy perfeccionista, que así era mejor, porque cuando salen todos encogidos de frío los hábitos, es que estaban pasando frío de verdad los actores. Yo he visto un making of que el tío corta varias veces para que los extras como que le pongan más sentimiento y dicen que vosotros creéis en Dios, vosotros estáis emocionados, vosotros tenéis mucho frío, vosotros estáis acojonados porque queréis que el diablo está entre vosotros. Vamos a contar un poco la premisa. Y luego, efectivamente, lo que decías, se construyó una abadía externa en los alrededores de Roma, con la torre está inspirada en un castillo, que es el Castel del Monte, que está pero una situación. Y por tanto, cuando queman la torre, se quemó de verdad. Sí. Lo cual era un peligro. O sea, bueno, aparte que creo que acabaron casi todos quemados de verdad, aquí fue una cosa un poco como curiosa. Solo implicaba que solo se podía rodar eso una vez. Ya puede salir bien, claro. A ver, nos cuentan, es muy emocionante y la fotografía es muy bonita. Sí. Vienen estos dos monjes, uno es franciscano y el otro resulta que es benedictino. Azzo, que es el... En la novela es benedictino, pero en la novela lo hacen franciscano. En la película lo hacen Sí, franciscano. en la película ¿no? lo hacen franciscano. Que creo que le ha adoptado, bueno, de alguna forma. Como mentor o no Sí. sé. Es la novela. Figura paterna, vamos. Sí, en la novela es como el hijo de un noble alemán que se ha metido a monje, porque lo dijo segundo, para que haga carrera eclesiástica y bueno, pues lo manda a Italia, que conozca Italia. Italia no es que siempre es Italia. Vamos a recordar, era una sociedad muy religiosa, la medieval, en el 1327, tengo ya que apuntar. Sí, por ahí, 27. Sí. Pero, por ejemplo, a este Azzo no le habían quedado más cojones que dedicarse a la vida monacal, ¿no? O sea, no le habían dado opción para elegir. Bueno, pero luego esa novela es un chico muy creyente y muy no parece que esté de gusto con su vida monacal. Se lía con un pibón también, que no bueno, se pero es la única vez, nos aclara que es la única vez en la vida que tiene una si se va a relación pensar con que alguien. todo va a ser así. No. No vas a pillar más, nunca más. El caso es que están yendo a una especie de cónclave, una reunión teológica, porque van a discutir los franciscanos, no con los benedictinos, sino con una delegación papal, el futuro de esta orden. Parece ser que está un poco en entredicho. Sí, es que a ver, en esa época había un problema, había un enfrentamiento a cara de perro entre el Papa Juan XXII, que era un personaje de traca, que vivía ahí en Aviñón, en Francia, ni siquiera vivía en Italia. El papado sí. estaba en otro sitio. Eso, estaba en Aviñón. Se había ido de Roma y estaba en Aviñón. Y con no me acuerdo el nombre, uno de los emperadores germánicos, que es el que apoya a los franciscanos, no por ninguna convicción, sino para jorobar al Papa. Entonces, claro, había una lucha, no de poder, sino una lucha teológica, era sobre el tema de la pobreza de Cristo, Sí. cuando decía ese conclave que dice que venerables hermanos, hemos venido aquí para decidir la gran cuestión. ¿Era nuestro Señor Jesucristo o no era dueño de sus vestiduras? Sí. Bueno, pero eso parece muy una discusión bizantina, pero eso digo, me recuerda un poco los cismas entre la Iglesia sí, ortodoxa pero ahí y la católica. lo que están discutiendo es el papel terrenal de la Iglesia. Sí, y la pobreza o no. Si la Iglesia debe ser pobre, luego es una cosa de bastante actualidad. Si hablamos los jesuitas, por ejemplo. Con el Papa Francisco y tal, o sea, cosas. Y aquí también nos hablan de una secta hereje que son los dolcinitas. Los dolcinistas, que sí. parece ser que eran una vuelta más de los franciscanos, que porque los franciscanos de alguna forma predicaban el pobrismo, pero tampoco te lo imponían. Y los otros, los dolcinitas... O sea, había una revuelta como entre revuelta social, con un toque milenarista, ya casi, ¿no? Sí, una cosa y tal, ¿no? Que pues hay dos monjes, el que es como el cillero, dice la novela, que es como el intendente. Son pinches de la novela. cocina los dos, me parece. Sí. Y Remigio da Baragine y el jorobado, Rompelman, Salvatore, son antiguos dulcinistas que están acogidos en la abadía esta benedictina. Pero Rompelman, Salvatore, de alguna forma, que no sé yo muy bien, eso lo hablaremos hoy, porque se supone que cuando tú te sometías a juicio a la Inquisición te iban a torturar para que confesaras. Normalmente cuando te torturaban confesaban lo que hiciese falta. Pero este ha confesado y le han dejado vivo, no lo han quemado. Le han dejado descoyuntado, hecho unos zorros, pero... Es que no me acuerdo, en la novela la novela no lo queman, porque abjura, el otro sí... Es lo que le ha faltado, le han hecho de todo menos quemarle al hombre. En la novela sí le queman, porque es más así, esto. Bueno, hay que decir, por cierto, que cuando lo mencioné, no sé, cuando hablamos de la película del Último Duelo, la tortura judicial que se establece en el siglo XIII, XIV en Europa, fue una consecuencia, curiosamente, de restablecer el derecho romano.
Porque el derecho romano... Tenía torturas. Sí, no, el derecho romano establece el uso de la tortura judicial. O sea, cuando hablamos de derecho romano no todo era guay. Yo creo recordar que en algún momento se ponía en duda si era eficiente o no, porque tú al final cuando torturas a alguien al final te está diciendo un poco lo que tú quieres oír. Entonces, ¿esto era cierto o no era cierto? Bueno, hay que decir, por cierto, que el personaje que hace Murray Abraham, que era el malo, es Salieri, el malo de, de Mozart. De Mozart, que creo que el rodaje era insoportable porque como era el único actor que había tenido éxito antes de aquello, era súper creído, se iba Sean mal con Connery, todos, sí. que bueno, es verdad que faltaban 2 años para que se va a dar un Oscar, por eso. pues no, pero no tenía tanto... Y como le habían dado un Oscar a mejor papel de reparto y tal, estaba muy creído. Pues Sí. hace el personaje de Inquisidor, Bernardo Wick, que es un personaje de verdad, existió de verdad, Sí. Bernardo Wick, y además escribió un manual de inquisidores. Qué grande. Como una especie de libro de, bueno, para que quieres ser inquisidor y cómo tienes que actuar, pues te leías el libro de Bernardo Wick. Bueno, pero llegan los 2 monjes a esta convención, creo que llegan, no llegan los primeros, ya llevan unos que llevan unos días ahí. No, llegan los primeros ellos, ¿no? Claro, sí, hay uno que está escondido, que es el... Que es una especie de hereje también, ¿no? Sí, Está perseguido por la Inquisición. Y bueno, le comenta el abad, que también hace un papelón, que están acojonados en este monasterio porque parece ser que están teniendo una muerte misteriosa. Misteriosos asesinatos. Y con toque enseguida lo diabólico. achacan todo al diablo aquí, ¿verdad? Bueno, al diablo, aunque luego hay una frase irónica que suelta Fray Guillermo, que es la de que yo aquí lo único que veo al diablo es las ganas que tienen todos de verlo. Sí. Sí. La Iglesia vino a sustituir supersticiones que debía haber antes por una mano dura que al final todo lo achacaba al diablo, claro. Por eso has mencionado al abad y también habría que hacer una acotación sobre el actor que hace de abad, que fue un actor magnífico. Este tío ha sido, pero creo que una película de Roger Moore fue uno de los malos de Bond. No sé si es en Moonraker o alguno de estos. Es curioso porque le pones siempre con un malo de Bond. fue secundario, se me ha ido el nombre en la cabeza. Bueno, ya me acordaré del nombre del actor. Era anglo-francés. Es el que hace de policía francés en la película de Chacal la original, no el horrible remake que hicieron después americano. Bruce Willis. La original de los años 70 es el policía. Era un actor anglo-francés que se parecía de secundario, así como una cara como muy papel de carácter siempre. Sí. Le explican un poco porque recuerda que al principio no se lo quiere contar, le da la bienvenida y cuando ya están en sus aposentos le dice, bueno, es que tengo algo que contarte. Y tú, parece ser que había sido inquisidor, Guillermo de Baskerville, pero bueno, había acabado en malos términos con... Bueno, de hecho, le habían llegado a torturar, me parece. Pero parece ser que tenía fama de ser un tío muy inteligente, pues bueno, nos están haciendo recordar pues la imagen del Sherlock Holmes medieval. Es decir, el tío tenía fama y dice, oye, resuélvenos este misterio. Y cuando le enseñan cómo ha muerto este tío, parece ser que era un ilustrador famoso y muy joven y un tío mono. Parece ser que dicen, ha acabado en unas rocas y la ventana no se puede abrir. Esto es obra del diablo, ¿verdad? Eso es. Y el otro pues va a investigar y ve que se ha caído las piedras, que hay rastros en la nieve. También aquí vemos la figura de Salvatore, nos la presentan, que están como pegándolos, porque lo que se acojonante es cómo tratan a los plebeyos aquí, los monjes, ¿verdad? Es decir, es una vida oscura, es una vida horrorosa la que lleva todo el mundo aquí, pero los plebeyos, los que viven al lado del monasterio comiendo los desechos que les tiran por ahí. Bueno, es que hay una entrevista que te hizo muy larga que estaba por ahí. Algún DVD viene suele los extras que hizo James Jackson, ¿no? Entonces habla un poco contextualizando, pues se informó muy bien, tuvieron asesores históricos y tal. Y entonces decía que claro, es una época, por ejemplo, en el siglo XIV, pues la orden benedictina estaba ya de capa caída, es decir, había pasado su momento de gloria. La benedictina es una orden de clausura, ¿verdad? Suelen estar en los monasterios. Sí, pero bueno, sí, sobre todo los monasterios están fuera de las ciudades muchas veces. Entonces el momento de gloria, pues por ejemplo, la reforma de Cluny y demás. Entonces en esta época las órdenes que, digamos, tienen importancia en la iglesia son las órdenes mendicantes, los franciscanos, los dominicos. Los franciscanos no tienen muchos años, ¿verdad? Porque San Francisco había vivido hace 100 años. Que por cierto no antes, son monjes, son frailes, para hablar con propiedad. Vale, ¿y cuál es la diferencia? Bueno, no lo tengo muy clara, ¿no? Pero bueno. Entonces, claro, estos frailes mendicantes que se llaman, franciscanos, dominicos, pues están mucho más en la onda intelectual de la época y tal, y vivían en las ciudades. Sus conventos están en las ciudades, son los que están metidos en las universidades. Entonces esto es una orden, bueno, en decadencia, son ricos, una abadía llena de riquezas, pero viven ahí, pues bueno, se han quedado ya como anclados. Dice, una gente enormemente soberbia, desprecian a los franciscanos, porque es una orden con centenares de años de antigüedad, estos son los advenedizos. ¿Tú crees que en el año 1327 este Guillermo de Ockham, que es en el que libremente está basado este Guillermo de Baskerville, era una especie de
proto-hombre del Renacimiento? Sí, podía ser perfectamente. Es que, por ejemplo, has mencionado el tema de la Inquisición. También tiene muchos rasgos para construir el personaje desde el punto de vista intelectual de otro franciscano contemporáneo, mucho menos, menos conocido, que se llamó Marsilio de Padua. Marsilio de Padua, que es contemporáneo de estos hechos, bueno, aparte de que tuvo ideas políticas muy avanzadas para la época, luego tuvo mucha influencia hasta incluso la Ilustración y demás. Marsilio de Padua, por ejemplo, defiende en su época la separación absoluta entre el poder terrenal y el religioso. Y Marsilio de Padua, pues, en el siglo XIV, dice que la Inquisición es inaceptable. Dice, no podemos perseguir a la gente por una cuestiones de mera fe. La fe, dice, es una cosa que Dios da o no lo da. Entonces, el poder terrenal no puede quemar a una persona porque no cree en Dios o, bueno, no cree en Dios o... Bueno, no sé. pero eso es lo que cuenta Sean Connery Sí, cuando... esa especie de... Claro, o sea, yo no... creía que la Inquisición, el objetivo era guiar teológicamente, no quemar a la gente, ¿verdad? Hay que decir que la orden sobre todo está muy ligada a la orden de los dominicos. Los dominicos era la orden un poco de la Inquisición. Los que más les gustaba quemar a la gente, ¿no? Los que han conocido como los perros de Dios. Porque es Francisco. San Francisco de Asís. Que era, pues, predicaba más el pobrismo, bueno, y el amor a los animales también, ¿no? Aunque aquí no nos habla mucho de ello. A ver, es una religión como más, el rollo franciscano era como más flower power, para entenderlo. No, era más hippie, vamos. Los dominicos era una orden intelectualmente potente. Santo Tomás de Aquino era dominico, que había sido, ¿no? Pero había sido fundada a principios del siglo XIII por Santo Domingo de Guzmán, un burgalés, precisamente como el venerable Jorge. Es curioso que estos tíos son un poco más carcas que los otros, pero están protegiendo y cuidando y son ilustradores de una biblioteca increíble. Sí, lo que pasa es que viene a decirte eso, como que tienen un legado cultural tremendo, pero ya simplemente se limitan a mantenerlo. O sea, ya lo tienen como guardado. De hecho, tiene esa biblioteca que no dejan entrar a nadie, o sea, que es como una especie de fortaleza en sí misma. Pero están como... estos ilustradores y esta gente que está constantemente copiando... están copiando libros que ya existen. ¿Para qué lo hacen? Para conservarlos, porque el papel se está deteriorando, para conservarlo, ¿no? Bueno, y nos cuenta la novela que, por ejemplo, que en una abadía, pues que en la que iba gente de toda Europa, porque había libros que solo se encontraban ahí, como el libro protagonista. Pero en ese momento el protagonista es el libro ese que nunca vemos, ¿no? Por el que se no matan, sabemos si existe, ¿no? Luego existe, pero un libro que mata y por el que la gente mata. ¿Este libro se ha encontrado? ¿O se sabe que se escribió? Sí, estamos hablando del segundo libro de Aristóteles, de la ¿verdad? poética de Aristóteles. Sí, No, a ver, nos ha llegado la poética de Aristóteles. Lo que pasa es que nos ha llegado incompleta, seguramente porque en algún momento de la transmisión manuscrita, pues no sé, unos ratones se comerían unas hojas o un monje se come el libro. O algo así, ¿no? Sí. Entonces tú tienes la poética de Aristóteles, un libro muy influyente en la cultura occidental, por cierto, y muchos guionistas deberían leerlo. A punto. Es pequeño además, y se lee muy bien. Bueno, entonces en ese libro Aristóteles, en la parte que nos ha llegado, nos habla de la epopeya, o sea, lo que es la poesía épica, Homero y demás. ¿Nos hablan de la risa también? Que es no, a eso no llega. Nos habla de la tragedia, la famosa teoría de la tragedia de Aristóteles, que ha sido muy, muy influyente en la historia, y de repente el libro se termina a medio de una frase, o sea, tal cual, porque se perdió el resto. Vale. Sí que había luego partes que hablaba de la comedia. Sabíamos más o menos lo que contaba, tampoco decía nada escandaloso. Entonces, claro, aquí es como es el último manuscrito que se conserva en ningún sitio completo, claro, en la parte en que habla de la comedia. A ver, vamos a seguir un poco con la peli para contarlo todo. En este momento conocen a Salvatore y se les escapa parece ser que un grito de guerra propio de un grupo cuasi terrorista, el Penitenziacite, ¿no? Sí, Penitenziacite o algo así, que era el grito de guerra de los dolcinistas. Sí, que era gente que mataba a obispos, a ricos en general, ¿no? O sea, no solo predicaban la pobreza, sino que acababan con los ricos. A ver, cuando pensaba en la Edad Media, los pobres y los campesinos tampoco aceptaban el statu quo así tal cual. Entonces, lo que pasa es que en esa época las revueltas sociales casi siempre tenían un matiz religioso, claro, pues milenarista, de la llegada del Mesías, Salvador y cosas de estas. Y estos tíos existieron, fue como una secta, existieron en el norte de Italia, sí, fue un movimiento originado por, creo que Dolcino había sido un monje franciscano, pero ya muy radical de la pobreza, se lo habían echado de la orden, y pues monta una banda armada, básicamente, en una montaña del norte de Italia, y bueno, se dedica a hacer la guerra contra obispos y no sé qué, y terminó muy mal, aquella gente, pues acabaron masacrados. El famoso Dolcino se hizo amante de una chica noble, Margarita, porque ya pasó del celibato, claro, ya. Sí, no, por supuesto. Río, claro. Y entonces encontró, su partner, que era una chica de la aristocracia, y no sé qué, y los dos acabaron ejecutados y torturados de forma muy horrible. Que eran como Bonnie and Clyde medio. Algo así, ¿no? Estaba pensando el equivalente, no es el equivalente, pero bueno, también es que
hubo un videojuego que se llamaba La Abadía del Crimen. La Abadía del Crimen. Que estaba basada libremente en esta película. Y estaba pensando en Assassin's Creed, en la secta de los ismailitas dentro de los islamistas, que tuvieron también la secta de los asesinos también, Sí. que acabó mal. Bueno, parece que el último que acabó con ellos fueron unos mongoles, me parece. Mongoles y... De ahí viene la palabra asesino. Sí, total. Que el assassin era porque fumaban hachís antes. Se dice que hay una relación entre otros. Sí. ¿No? También fue una secta que se les fue un poco de madre a los musulmanes, digamos. Bueno, aquí cuando están intentando aclarar este crimen, que nadie le hace mucho caso a Guillermo de Baskerville cuando está viniendo a decir, bueno, es que está bastante claro que el tío se suicidó. No sabemos muy bien por qué, porque era un tío joven, era un tío famoso, era como un ilustrador famoso, parece ser en la Edad Media, y se había suicidado. Pero tenemos otro crimen más, que aparece un traductor griego, que el actor es así como medio negro, ¿no? Mulato, por lo menos. Sí, o bueno, como muy moreno, muy mediterráneo. Es que vemos como todo un rollo muy multicultural, ¿no? Entre distintas razas e idiomas. Bueno, no, aquí. es que bueno, ya que lo has mencionado el tema del idioma, la novela es una abadía que está en el norte de Italia, pero supone que hay monjes de toda Europa. Es decir, vienen de Alemania. Claro, vienen de Alemania a copiar los manuscritos y demás. Entonces la película se rodó en inglés, habló de en qué idioma hacerla y finalmente fue, según contaba Humberto, una sugerencia de Humberto Eco, hacerla en inglés. ¿Por qué? Es decir, porque el inglés es un poco como el latín contemporáneo. Es decir, estaba en esta abadía, claro, hay monjes de todas partes, pero ellos cuando están hablando Fray Guillermo... Hablan en latín. Están hablando en latín, se supone. Luego de vez en cuando vimos ahí con la plebe peleándose en italiano, y ahí de fondo, ¿no? Pero es latín. Pues siempre se consideró que las lenguas romances eran como para la plebe, ¿no? Que la gente ilustrada debía hablar latín. Y además era una lengua franca, es decir, cómo se entendían un monje alemán y un monje italiano y un monje castellano, como era pues en latín. Entonces, ese matiz se pierde en la versión doblada, pero la versión en inglés sí se mantiene. Ellos hablan en inglés, pero mantienen sus acentos. Es curioso porque, por ejemplo, Salvatore de vez en cuando mete frases en alemán directamente. Lo de Salvatore eso va aparte, pero bueno. Entonces tú cuando ves, por ejemplo, Malaquías, que es el bibliotecario ese que se supone que es un alemán, tú le ves en la película original y habla en alemán. Habla en inglés, pero con acento alemán. Los italianos hablan en inglés con acento italiano. Entonces ese matiz se pierde en el doblaje. Es verdad, es muy guay. Bueno, este traductor griego aparece ahogado en una tinaja, metido ahí patas arriba. Sí, bueno, hay uno que se tira, el otro aparece en la tinaja de sangre de los cerdos. A mí me llamó la atención que los monasterios son unidades bastante autónomas. Es decir, la gente aquí se hace sus chorizos, trabajan supongo que estos plebeyos están trabajando las tierras del monasterio de la abadía. Hay monjes que trabajan la tierra. Bueno, a ver, el lema de la orden benedictina era el ora et labora. Sí. Era reza y trabaja, es decir, es una orden basada en el trabajo, manual también. Lo hemos hablado alguna vez, si la Edad Media era tan horrible como nos la pintan, y yo creo que de las películas donde más horrible sale es en esta película. Sí, bueno, quizá incide mucho en el tópico de una Edad Media un tanto oscurantista. Todos muy sucios. Sí, como desdentados. O una cosa que solo hizo a propósito James Jackson, que les obligó a todos a quitarse las prótesis dentales. En esa época no había dentistas, ¿no? Entonces la gente no tenía una dentadura así. Cuanto menos dientes, mejor, ¿verdad? Sí, es decir, es un poco descuidados, con esos hábitos raídos, o sea, no... Como tratan a la plebe, es un poco... Sí. Bueno, no sé si era excesivo, ¿no? Claro, eso lo contaban incluso los dominos romanos. Decían entre ellos, había cierta interés por no tratar demasiado mal a los esclavos porque crea revueltas. Pero por eso viene esa especie de debate que hay los franciscanos entre esa iglesia terrenal rica que actúa pues eso como un señor feudal explotando a los campesinos y claro, pues defiende la iglesia espiritual pues que no... Pero recuerda a Salvatore cómo trata a toda la gente y entra un monje, lo confunde con la plebe y también le abofetea. Sí, porque no los franciscanos, como van vestidos tan pobres en sandalias y tal, venga, tú a la fila y no sé qué. Ni que él fuera guapo y bien vestido. Sí. Oye, ya que los de Salvatore en la novela es un personaje, es el jorobado. Se basa mucho en el jorobado de Notre Dame, ¿no? Oye, si te fijas bien, el papelazo que hace Ron Perlman es alucinante. Es increíble. O sea, es increíble. Tío, unos matices que tiene. Y eso también el doblaje se pierde un poquito, pero en original está muy bien. La propia novela creo que es no me acuerdo de dónde se supone que es Salvatore. Entonces un personaje, pues como ha estado en bandas de herejes y tal, ha recorrido toda Europa, entonces ha creado su propia lengua, que es como dice, es una lengua que es todas. Sí, todas a la vez. Se lo pregunta a Atso, ¿qué está hablando este maestro? Este maestro, ¿en qué habla? Dice, en todas y ninguna. Sí, ¿verdad? Entonces mezcla latín, inglés, alemán, italiano. Bueno, pues Roald Perlman, para prepararse el personaje, se leyó varias versiones de la novela en varios idiomas, en italiano, en inglés, en francés, en no sé cuántos, y entonces hizo un mix de los diálogos de Salvatore entre varios idiomas. Es genial. Qué grande. Bueno, en este momento van a la zona donde están los escribas y los ilustradores. El scriptorium.
Y tiene una discusión con este Jorge de Burgo, ¿no? Monje del monasterio de Silos, se Sí, supone. total, porque le vienen a decir que, bueno, que si está permitido o no la risa. La risa. Es curioso porque una escena que es horrorosa, cuando les vemos cenando con este ambiente tan lúgubre, que están mal iluminados, todos callados, mientras un tío está recitando en latín, pero lo que está viniendo a decir en latín no está ni siquiera rezando, está negando todos los placeres posibles. No, está prohibido reírse. Está prohibido leyendo la Orden de San Benito, que es la Orden de San Benito es el libro escrito por Benito de Nursia, el fundador de los benedictinos. Que viene a ser la negación de cualquier alegría en Sí, vida, ¿no? Es y entonces justo hay un pasaje en la cual dice que los monjes deben ser serios y no se reirán y no sé qué, risus, no sé qué, tal. Eso es de la Orden de San Benito, acá, pues como que debe ser gente que debe estar pensando siempre en más allá y tal, una cosa Sí, muy... porque, vamos, dentro de lo que cabe, pues este Guillermo Vázquez bien es un cachondo al lado de los otros. Sí, claro, es como a la discusión esa que tienen frente a la risa, el humor, y el otro dice no, porque la risa hace que el hombre le pierda miedo a Dios. No, sí, le pierda miedo a Dios y además que no quiere alegría en la vida porque igual a ver si te lo vas a pasar bien, pero además dice que le afea el rostro que se parecen como si fueran monos, ¿verdad? A ver, es una religión... Es un personaje tremendo, Jorge de Burgos. A ver, él defiende la religión del miedo, a fin de cuentas. Bueno, además niega, claro, es el gran oponente intelectual. El otro, a fin de cuentas, es una persona que con un protornacimiento, intelectual, con una ansia de conocer las cosas de la antigüedad. Y el otro dice, no hay avance en la ciencia, no hay nada más que una continua rememoración de las verdades eternas, que si son verdades, ¿para qué la vamos a discutir? Pero hay una pequeña contradicción en este hombre porque, por otro lado, es como el jefe de todos los ilustradores y el tío está conservando. Es decir, estos libros no quiere que se conozcan, pero hasta que no llega el último momento en el que no le queda más remedio que sí, acabar los con mantienen ellos, ahí los mantienen cerrados ahí. Sí, en pero esa, tampoco en los esa quiere torre. destruir. No los quiere destruir. No quiere que nadie más los vea, ¿verdad? Y como se ha corrido la voz de que está el libro explosivo, que es la parte perdida de la obra, en la cual el gran Aristóteles, ni más ni menos, pues bueno, pontifica sobre la risa y el humor y estas cosas. Es muy gracioso porque están todos los monjes como si estuvieran leyendo el jueves. Se están descojonando, ¿verdad? Y entonces pues crea este libro asesino, ¿no? Un libro que mata, como dice. ¿verdad? Un libro por el que mata y porque los hombres matan. Pero eso te das cuenta al final. Justo en este momento llega Bernardo Gui, que no sabemos si es que iba a llegar al cónclave, que todavía no se ha producido, o es que le ha llamado el abad porque no le acaban de gustar las conclusiones que saca este William. Bueno, ¿no? el abad, claro, el abad está asustado porque dices, bueno, sabe que la abadía que la ha puesto para que se haga el cónclave entre los cardenales y los franciscanos, pues es muy complicado, su situación es muy delicada y claro, de repente empieza a morir gente en la abadía, pues si te va a meterse aquí ya a saco el inquisidor y nos la va a liar. Entonces, claro, a fin de cuentas le llama a Fray Guillermo para que resuelva el tema que busque un culpable. De forma más o menos... Sí, pero quiere que busque un culpable, claro. No que enrede la abadía sacando todos los trapos sucios de la abadía, que es lo que viene a hacer. Porque el abad no sabemos si conoce todo el percal, ¿no? Es un poco como... En la novela es tonto, o sea, en la novela es un personaje como así tonto, básicamente. Y aquí lo que vemos es un cobarde, ¿no? Sí, en realidad es un hombre de paja. Sí. Es decir, el auténtico, quien dirige la abadía es Jorge de Burgos, es la eminencia gris, el otro, bueno, pues es como lo tiene como de hombre de paja directamente. Se da el debate ese que comentabas, que están los enviados papales, los franciscanos, que están un poco acojonados y venía menos, supongo, porque claro, porque tienen las de perder, ¿no? Sabemos en ese debate en el cual aparecen por una parte los franciscanos con sus hábitos viejos, raídos, y por otra parte todos esos cardenales orondos con unas vestiduras de lujo, con oropeles, con enjollados. También en este momento Atso se cuela en las cocinas del monasterio y da con esta tía que es alucinante, se llama Valentina Vargas, que es una chilena, ¿verdad? Eso es. Que creo que le sacó Jean Jackson en El Gran Azul también, sí, esta tía. Y es una tía guapísima, pero que no hemos visto... Bueno, hemos visto en 2 películas. Sí, en pocas. Bueno, esa famosa escena de alto voltaje. Hay que decir que, ya que hablamos de actores, esta fue la película... El monje flipa. Aquí se supone que tenía 16 añitos y le viene una tía así... Es que, vamos a ver, Christian Slater es que era un chavalillo cuando hace la película, tenía 16 años. Sí. Fue su primer papel tras un ¿Su mejor papel, a lo mejor? Sí, quizás su mejor papel. Sí. Maliciosamente se ha señalado que su madre, que era directora de casting en Hollywood, y eso pudo haberle empujado un poco. No, lo he leído yo también, es verdad, sí. Y entonces creo que la escena, claro, la rodaron... según contaban, dice Christian Slater, el momento de rodarla además era virgen.
Claro. Y monta una escena que parece... Bueno, a ver, es una escena de sexo realmente muy bien rodada. Sí. A ver, sin ser porno, porque la escena no es porno, pero evidentemente es muy explícita al mismo tiempo. Total, Es es un verdad. rollo, ¿no? Y bueno, pues fue una escena aquí ya con Valentina Vargas, cuando luego nos cuenta que es la única experiencia que ha tenido, ¿no? Claro. Creo que le pidió consejo a Sean Connery y dice, tú has tenido unas pocas escenas de estas de sexo y de cómo tengo que hacer y tal. ¿Qué pasa? Que poquito después pillan a Salvatore con esta, que la consideran la bruja, Sí, eso y es. se están peleando por un pollo Por negro, un pollo por un gallo negro. Sí, pero la otra tiene hambre. Entonces llega el inquisidor Y encima hay un gato negro y por ahí a dice, la bueno, vez. esto es un rollo de brujería, le tortura al otro y venga, asunto resuelto ya, Total, ya está. lo cuadra enseguida. Entonces, lo que pasa es que intentan una especie de decisión magistrada. El inquisidor, por lo que sea, dice, no, yo quiero dos magistrados más, dos jueces que me ayuden a tomar la decisión. Claro, con una presión de cojones, como Sí, no... normalmente los inquisidores eran los tribunales... Bueno, no sé en esa época. Por ejemplo, en la Inquisición española las sentencias las tenían que hacer 3 magistrados. Claro. Que no sé si de ahí viene la expresión. Alguna vez leí en algún sitio que de ahí viene la expresión de ser el tercero en discordia. Porque sí, era por voto. Si no había acuerdo, 2 contra 1 votaban. Pero He leído a en algún sitio. Guillermo de Baskerville, ya le había pasado que no había apoyado la decisión de este y le habían torturado por eso. Y lo hace para fastidiarle. Como, Sí, sé sí. Que no me, como sé que no me va a apoyar y además está de los franciscanos, pues Fray Guillermo, por favor, pórtate bien. Pero no nos también le está pongas en desafiando, le problemas, está diciendo, desafiando. dame la razón, Eso es. y no le da la gana. Porque, no, es que le ha confesado, en ese cuchitril que tienen, pues como que se ha acostado con una plebeya y que encima cree que está enamorado. ¿Te acuerdas? Que dice, es muy bonito el diálogo, porque dice, ¿has estado alguna vez enamorado? Y sí, claro que sí, he estado enamorado de Jesucristo, De de la Virgen Aristóteles, María. de Platón, de Ovidio, de... No, de una mujer. Y dice, uff. pero decía Santo Tomás de Aquino que el amor es divino. Y nos dice el amor a Dios, hazlo, el amor a Dios. Bueno, pero esto es comprensivo. Dice, a ver, chaval, cuéntamelo Sí. Dice, cuéntamelo como amigo. ¿Qué te ha Fíjate, pasado? a mí me ¿no? está dando la sensación, yo que ahí estoy viendo a James Bond. Y cuando le dice, ¿tú has estado alguna vez con una mujer? Y está viendo a Sean Connery y dice, no, yo no. Y dice, venga, hombre, por favor. Si es como Julio Iglesias, casi. El caso es que, bueno, como ya sabía Guillermo Baskerville que su ahijado o su ¿cómo lo llaman? El aprendiz, vamos. Su pupilo sería. Estaba sería la enamorado palabra, de esta su pupilo. chica y aparte intuye que es, bueno, es que él no digamos que no cree en Dios, porque sí cree en Dios, pero que en las supersticiones no cree. No. Entonces, No, pero cuando le dice al otro, el otro le reprocha que no va a hacer nada. Y le dice, no hay nada que hacer. Ha caído en manos de la Inquisición el inquisidor, quieren carne quemada y dice, no, es que no hay nada que hacer contra esta gente. Dice, Pero aún así el tío se revela, porque hay un momento en el que Sí. no le da la gana de darle la razón a la Inquisición. No, porque dice, bueno, a ver, porque él sabe lo que ha pasado. Al otro le han sacado ahí a base de torturarlo, pues una supuesta de sí, que es una cosa diabólica, que es mentira. A la mujer ni la escuchan directamente. Eso es. No tiene como ahí hecho ahí un pincajo a la pobre, también se supone que la han torturado y demás. Sí, pero fíjate, Y- es curioso, a la mujer en todo momento ni siquiera la dejan ni hablar. Le dicen, ¿verdad que sí? No sé qué. Y la otra como que escupe, hace una Aquí, por espaviento y cierto, dice, hay "Venga, una ya". cosa que hubo criticada en la novela, en la película, tiene un cierto happy end, porque Sí. le queman a Remigio da Baragine, queman Salvatore. van a quemarlos a los 3. Pero bueno, hay una rebelión de los campesinos cuando está ardiendo la abadía. Y entonces En la novela pasa lo mismo que en la película. No, en la novela creo que ella o la queman o se la lleva el inquisidor para quemar la otra parte. Se supone en la novela que más o menos la quema. Es verdad, ¿no? gente Eso se ha es. quejado que la peli es un peliculón, pero que el final es un poco feliz. Sí, Bueno, tiene un tampoco poco de es tan feliz, tiene un poco, pero tiene un vamos. poco de happy end cuando ya se van de la abadía ahí humeante en ruinas y se la encuentra el último que ese momento es muy bonito, esa despedida de que bueno, Un poco triste también. Sí, de pero hecho, es bonita, me gusta estaba esa viendo escena. vídeos en YouTube y toda la gente, pero eres gilipollas, Sacho. Pero por el amor de Dios, ¿por qué no te vas con esta mujer? ¿Por qué te vas con el...? bueno, pero es un chico que tiene que hacer su carrera eclesiástica. Claro, tiene su aparte, seguramente en la experiencia. Edad Media no tenía mucho futuro con esta chica, un monje. Esa chica de la que luego nos dice que nunca llega a saber cómo se llamaba, además. Dice, Por eso nunca dicen por el eso nombre de la rosa, le dan un poco el cambio, porque originalmente en la novela no pretende tener ese significado, pero aquí entendemos un poco como si de alguna forma nunca supe el nombre de esta mujer y luego no meten Sí, ahí yo creo una que quote. sí, no tiene, el nombre fue un poco de rebote. el Le novela cambia un rosa, poco el novela, sí. sentido del título el director. O sea, cuando estaba escribiendo una novela, Humberto Eco no sabía muy bien qué título ponerle a la novela. De hecho, había pensado pues algo así como La Bahía del Crimen, que es una cosa más banal y no sé qué. Entonces el nombre lo toma de unos versos que la novela tiene unos excursus interminables. O sea, se vendió como bestseller, pero yo cuando la he leído me gusta la novela. Y Es no un sé- tocho, ¿no? Sí, es un tocho, pero además te cuenta de pe a pa la historia del dolcinista. No, bueno. Entonces, ya las reflexiones finales que hace Azzo, cuando ya es muy mayor, Sí. en su monasterio de Alemania y recuerda, entonces cita unos versos muy famosos de un monje poeta, creo que era Bernardo de Cluny del siglo XII,
que es unos versos que habla de la transitoriedad de las cosas, cómo las cosas de este mundo pasan rápido. Es el famoso poema que luego se cita la expresión del Ubi sunt, donde están los grandes reyes de antaño, han desaparecido. Y entonces el poema termina con unos versos en latín muy bonitos que dice... Estat rosa pristina nomine, nomina nuda tenemus. Eso quiere decir, la rosa siempre ha sido un símbolo de belleza, pero también de belleza fugaz en la literatura. Dice, de la rosa original, lo que fue una rosa antaño, no nos queda sino su nombre. De la rosa de las cosas que una vez que existieron solo nos quedan los nombres. Dice, solo nos quedan nombres desnudos, puros nombres descarnados. Las cosas de alguna forma, lo que nos está diciendo es nunca supe el nombre de esta chica. Sino las cosas, todo desaparece, las personas, y ya solo pues se la lleva el viento y solo queda su nombre, su recuerdo, el nombre, ¿no? Y en este caso ni siquiera el nombre lo sabe. En la novela ni siquiera Atso no se lía con esta chica tampoco. Sí, se lía con ella. Sí, pero es quemada en la hoguera y en la película la salvan. O se la lleva al inquisidor para quemar. Y aquí, hombre, tienen cierto happy end la película. Pero bueno, a ver, también la película quizá... Bueno, happy. Es un poco triste. Bueno, es happy para ella, que bueno, que sobrevive, pero le rompe el corazón este chico. Ella tiene pinta de ser más mayor. Sí. También, ¿qué le está pidiendo a esta pobre chaval? Si es un chaval que no sabe nada. A ver, ella es una chica que se mete en el monasterio porque básicamente la pobre el hambre que tiene se prostituye. Es decir, o sea, que decirte que no pues se va por un corazón de buey y que se lo dejan ahí tirados. Y deja, pues bueno, pues con el remigio, y deja que le metan mano la pobre para alimentar a su familia. Es verdad que hay un momento que dicen, este corazón que hace aquí, dicen, hombre, pero esto es el corazón de un buey. Y de repente encuentra a ese chico tan angelical, tan guapo, y se acuesta con él y le gusta tanto la experiencia que hasta se deja la comida. Sí. Ahí por tema de metraje, hubo escenas que fueron descartadas, que se han documentado, y presenta hay una escena que está por ahí Atso y ve la chabola, la que vive ella con la familia. Pues hay un momento en el que baja, total, me parece, sí, que les ve ahí viviendo... Y eso digamos que la versión de cine no se metió esa escena, pero sí están las escenas eliminadas. Vemos a la chica viviendo una miseria total. Una especie de... Claro, la visión que nos dan de la Edad Media. El pueblo vive fatal. Pero tampoco nos cambiaríamos por los monjes nosotros. Dices que esta vida también. Bueno, pero comento los días. Sí, pero te están gritando en latín que no te rías. Y digo, esto es horrible. Qué vida de mierda es esta, por favor. Bueno, pero eso se hace en los monasterios actuales también, ¿eh? O sea, la comida se hace en silencio y siempre de la comida se hace la lectura. Si tú vas a visitar cualquier monasterio, verás que es en el refectorio, que es el comedor, siempre hay un púlpito. Y es el púlpito que no te ponen las noticias. Claro, siempre en vez de las noticias se subía un monje a leer pues vidas de santos, la regla de la orden, cosas divertidas. Sí, total. En este momento aparece otro muerto más, el boticario, el tío gordo este, ¿verdad? Que son todos una panda de freaks aquí, que aparece con la lengua... Es un actor alemán, creo, calvo gordo, y sale con la lengua negra y con el dedo negro, otro más, ¿verdad? Bueno, además es el que ha provocado la muerte del otro porque es el ayudante del bibliotecario. Sí. O sea, que es, bueno, el bibliotecario es Malaquías, este es el ayudante. El que se había liado con el primero que le había... Claro, entonces como le gustan los chicos, a ver, ahí metía un tema incidental que era una de las grandes obsesiones de estas abadías, que eran todo hombres, que era la sodomía dentro de los monasterios. En la Edad Media una cosa popular era siempre relacionar monjes con sodomía. Sí. ¿Hubo algún monasterio en el que se juntaban monjas con monjes? No, yo creo que no. La verdad. No, porque ya sería demasiado. No sé si... me suena haber leído que en la Alta Edad Media había no mixtos, sino monasterios que había una pared de un lado monjes y de monjas, pero no, teóricamente no. Pero bueno, no había problema. Pues ya sé, o sea, entre ellos más o menos, pues ya sé. Esa es la fama de la Edad Media, ¿eh? O sea, de hecho, recuerda este franciscano que tiene unos tocamientos un poco turbios con Atso, ¿verdad? Sí, es que creo que el propio... eso lo dice Jan Jaska, no. No me acuerdo. También es un personaje que existió de verdad, o sea, el que se supone que representa. Y le habla de la Virgen, que es la única mujer pura, que las demás son unas furcias, poco más o menos. Seres del demonio, directamente. Sí, de pecado, y la Virgen, y le acaricia, así, no sé qué, y unas frases. Y dice que, claro, es un personaje que también tiene una homosexualidad. O sea, lo que pasa que en este caso, sublimada por la religión. O sea, la Virgen María como icono. Sí, bueno, cada uno se justifica como le da pero, la gana. Pero el otro no. El otro simplemente que quieres leer el manuscrito, muy bien, pues ya sé lo que tienes que hacer con. No habíamos hablado del descubrimiento del laberinto. Que el laberinto supongo que es muy fiel a lo que vemos lo que nos contaban en el libro, pero es la única parte de la película que me parece un poquito irreal, porque esas escaleras tan retorcidas y esto es un poco como poco realista, ¿no? Sí, vamos a verla por partes. Un poco loco, vamos. La biblioteca, en la novela, como es tan complicado el laberinto, en la novela tienes aparte del mapa de la abadía, para irte situando, tienes el mapa de la biblioteca. Sí. Es una biblioteca que es el mundo, es decir, porque va con unas letras, entonces digamos que, bueno, está todo por una especie de orden extraño en el cual va por regiones donde han sido escritos los libros, una cosa muy curiosa. Hay una cierta inspiración de Umberto Eco en un cuento de Borges,
Era muy amigo de Borges, Sí, o sea, el ya lo escritor hemos dicho, argentino, que se llama La Biblioteca de Babel, que es una biblioteca que en sí misma contiene el universo y es un universo, bueno, es un cuento un tanto friki, ¿no? La Biblioteca de Babel. Y sí, esa especie de laberinto, de biblioteca que es un laberinto donde la gente se pierde y demás. El exterior de la biblioteca, que es esa torre. La torre esa gigantesca. Sí, se basa en un castillo de verdad que se llama Castel del Monte, que es igual, o sea, lo construyeron. Que aparte canta bastante, porque tú lo ves desde fuera y dices, aquí tiene que haber mucho. Sí, no, en la biblioteca creo que la novela es un laberinto, pero es un laberinto horizontal, no, es horizontal. Está Vale. la tercera planta de la torre. Aquí vemos ya esas escaleras. Esa estética se basa muchísimo en un grabador del siglo XVIII que se llama Piranesi, que hizo unos grabados como fantásticos que se utilizan mucho en el cine, que se llama Las cárceles de invención, Le Carcere Dimensione, que es como una especie de arquitecturas fantásticas, llenas de escaleras. ¿Sabes dónde hemos visto torturas? mucho eso? Bueno, en literatura fantástica, en películas de fantásticas, pero sobre todo en El Señor de los Anillos. Sí, ese cuando tipo de vemos arquitectura. las ciudades de los enanos, ¿verdad? Es muy parecido, que dices, esto es un poco increíble, no sabemos ni cómo se tienen estas cosas. ¿Qué pasa? Que cuando se estaba contando, por eso nos estábamos dejando esto, tras el juicio a los 3 herejes, en la que Guillermo se niega a aprobar la sentencia, aún así pasa, pero dice que se lo van a llevar también con él, Sí, ¿no? Que le van a intentar... para del Papa. Le van a poner Ante Juan firme 22, que era de por no Traca. darle la razón. Entonces, en este momento, cuando todavía está en libertad Guillermo con Atso, pues deciden buscar el libro para intentar salvar a la chica, ¿verdad? Para justificar y dice, bueno... Sí, bueno, es que entre medias, no me acuerdo ahora de la novela, encuentran unas notas manuscritas que es donde el otro le ha chivado a otro cómo tiene que encontrar el libro, pero claro, se lo hace en clave. Está con zumo de limón o algo, Sí, ¿no? con zumo de limón, utiliza como para las letras como los símbolos estos astrológicos y luego es una frase en la cual tienes que apretar secundum et tertium de quatuor. Hay un juego ahí lingüístico que dice tienes que apretar el segundo y el tercero de los 4, ¿entiendes? Y luego los de los 4, es de la palabra quatuor, de 4, o sea que ya cuando descubren... Mira, 3 años después tenemos Indiana Jones y la última cruzada. Y esas adivinanzas que tiene también, no es su hijo. Ha también influido Harrison mucho Ford, la pero tiene estética. mucho, ¿verdad? Esa También de eso. esa especie de habitación que está con el espejo. Ya cuando entran y está el otro sentado con el manuscrito. Llevo esperando desde hace días, le dice al otro. ¿Cómo? Cógelo, que estabas aquí tanteando. Estamos hablando de la película El Santo Grial, que justo de 3 años después. Por eso te digo que, hombre, vamos a ver, a mí me encantan las películas de James Bond, pero seguramente la época dorada de Sean Connery fue esta, de finales de los 80, 90, ¿verdad? Que encadena Los Inmortales, que Los Inmortales es una peli, a mí me mola mucho, pero es una peli un poco, bueno, lo que es, pero el papelón que hacía Pero este de él Ramírez... hace un papel estupendo. Claro, Ramírez. justo el mismo año hace El Nombre de la Rosa. Luego creo que el año siguiente hace Los Intocables de Elliot Ness. Que fue la que le dio el Oscar. La que le dio el Oscar. Indiana Jones y la última cruzada. Y me parece que después hace La Caza al Octubre Rojo. O sea Sí, que, esta película lanzó al estrellato a Sean Connery. Sean Connery, ¿verdad? Totalmente, sí. Total, aparte que se llevó el Oscar, que la gente le dio un aplauso el año ese porque la verdad es que se lo merecía. Yo creo que también había pecado un poco Hollywood de snob con Sean Connery. Como había sido la superestrella de acción en ese momento, pues luego le tomaron como que no era un actor de verdad, ¿no? Que tenía No, como... y además como cuando deja de hacer de James Bond, se quita el peluquín, literal, o sea... Bueno, espera, pero hizo El Hombre que pudo reinar también. Claro, ¿eh? hizo algunas películas que además no habían buenas, pero no habían funcionado bien. El hombre que pudo reinar, Robin y Marian, que es una Sí. película estupenda, o sea, de Robin Hood, la mejor película que hizo de Robin Pero Hood. El Hombre que pero... no pudo reinar no Bueno, tuvo... pero tenía esa fama. Hizo y luego una película policíaca, recuerdo, no me acuerdo, se llama una película británica policíaca, que es un investigador. O sea, hizo como. Pues estaba de capa caída. O sea, su carrera empezó a bajar, claramente. Además, se considera que un actor fracasado, que no daba buena suerte en las películas y, bueno, nadie apostaba por él. De hecho, al principio, lo dije antes, Humberto Eco le pareció mala elección, porque, bueno, es como. No lo veía un actor serio. Le Y parecía un es actor curioso como de- porque había sido la gran superestrella. De Sí. hecho, él comentaba el agobio que le supuso hacer los papeles de Bond porque decía que solo está sufriendo justo en los años 60 este acoso los Beatles y yo. Dice, pero por ejemplo, los Beatles por lo menos son 4 y cuando se quedan encerrados se lo pasan bien. Pero es que yo estoy yo solo aquí. Es horroroso. Bueno, el caso es que aquí vemos cuando se cuelan ya en el laberinto, descubren el libro este. Que había habido una frase bastante guay cuando tienen esta discusión teológica con Jorge Burgos y le dice, estaba hablando de un libro, y dice, pero tú has leído ese libro, le dice, no, nadie lo ha leído. Porque no existe. No existe, Porque no no existe ni ha existido, algo así como. Y este cabrón lo que había hecho es, le dejaba leerlo a los monjes, pero lo había untado de Y claro, arsénico, como hace ¿no? con la lengua y como es decir, para separar eso, es decir, se mojan los dedos. Sí. A veces hay manuscritos medievales que el pergamino se encuentra que da mucha grima. Está muy chupado, ¿no? Los deditos para separar las páginas. Pero no tenía que haber otra forma que chuparte el dedo, es un Bueno, poco, claro. bueno, yo qué sé.
Aquí ya sabe, cuando le entrega el libro y dice, venga, léetelo, hombre. Léetelo. Y entonces se pone a leer. Dice, claro, lo que no veis es que tengo unos guantes. Y dices, como el otro. Y ya cuando lo coge el otro libro se lo empieza a comer. Se lo empieza a comer, claro, que se está suicidando porque sabe que está untado en arsénico, pero luego ha creado el mismo, no sé si ha sido accidental o no, le ha pegado un golpe a una vela y se está ardiendo todo. En esa escena fue el incendio es de verdad y fue de encima sin ¿Sin bomberos o qué? No, o sea, que no les estaban, o sea, sin especialistas, o sea, son ellos, Sean Connery y el pobre hombre mayor el Charlie Chaplin. Acabaron casi abrazados los dos, se les quemaron los hábitos. De hecho, sale Sean Connery hecho unos zorros. No, es que acabaron quemados de verdad prácticamente. O sea, fue una escena de altos riesgos. El rodaje tuvo puntos demenciales. Y luego, eso fue el incendio del interior. Luego, cuando queman el exterior, era el incendio de verdad. Lo que pasa es que no luce mucho en la película porque cuando le pegaron fuego a la torre, o sea, para el rodaje, no sé qué cámaras se las habían dejado apagadas. Entonces las escenas más espectaculares del incendio no salen en la película. ¿Sabes qué? Se quemó sin que saliese. Eso ocurrió aquí grabando El bueno, el feo y el malo. ¿Sí? Que cuando volaron el puente por primera vez, parece ser que Sergio Leone tenía apagadas todas las cámaras. Pues creo que con el incendio de la abadía, en parte por eso se quema la abadía, pero tampoco se ve como un incendio muy tremendo. Pues es por eso, se dejaron las cámaras apagadas. ¿Sabes lo curioso? Que lo contamos, mira, hago un enlace aquí con nuestro programa del bueno, el feo y el malo. Que los extras, donde lo que estaban haciendo de soldados sudistas y de la Unión, eran españoles que estaban haciendo la mili en ese momento. Entonces, como volaron el puente por accidente, le hicieron a esa gente que estaba haciendo la mili construirlo otra vez. Bueno, pues para volarlo otra vez. En este caso es que la producción fue complicada y sobre todo tuvo problemas de financiación, porque bueno, que era un proyecto. A ver, el tipo de. Ahí Jack apostó por un cine que era cine comercial. Lo tengo aquí apuntado porque dijeron que fue un fracaso, pero fue un fracaso en Estados Unidos. 17 millones. En Europa fue un bombazo. Claro, pero luego recaudó 77, o sea que hicieron dinero. Sí, claro. Hay una película que para los americanos era como muy intelectual, eso, la muy famosa, europea era. Sí, muy europea, eso es lo que decía, bueno, aquí donde está el duelo de espadas entre los protagonistas. Y claro, para lo que era el cine europeo entonces era muy comercial. La idea, ya Arnold lo decía, que quería hacer un cine, y es lo que siempre ha hecho, un cine comercial a la europea, con un toque más a la europea, ¿no? Y bueno, pues la película pues consiguió una financiación relativa. Fue una producción cara, muy larga, con una preproducción muy larga y demás. Entonces ya cuando queman la abadía se les había acabado el dinero, básicamente. Es decir, entonces no había dinero para volver a rehacerla y volver a quemarla. Menos mal que le salió bien. O sea. En este momento, cuando pretendían llevar el libro como prueba de que no era el diablo el que había producido todos esos crímenes, el libro les desaparece. Lo que ocurre es que este incendio, digamos que cae en el caos la abadía. Es saqueada por los campesinos. Y la plebe directamente, que están hasta las narices, se acaban con todo, ¿verdad? Y vemos cómo se quema los dos cinitas, los dos monjes, pero en último momento la chica se salva. Sí, la salvan ahí y los soldados. Bueno, también el happy end, por ejemplo, bueno, la chica la salva y el inquisidor muere. Sí. Cuando le empujan el carro y muere ahí. Ya está huyendo, el muy cabrón, ¿verdad? Y el tío muere clavado en una de sus propias máquinas de tortura. Eso en la novela no sale, eso es el happy end un poco de justicia. Había que matar al cabrón. Había que matar a este tipo y tal, ¿no? Cierto, es verdad. Y bueno, ya vemos al final pues cómo se van estos dos. Hay una escena muy bonita porque esta tía, que no dice una puñetera palabra, Valentina Vargas, en toda la película, creo que no dice nada, creo que grita alguna cosa. Solo cuando está peleándose con el del gallo, es cuando leímos decir algo así. Pero hace un papelón y esta escena muy bonita cuando se despide, que está llorando y se para el otro con la mula y le mira además. Claro, el otro era un chaval y no. Hay gente que se ha preguntado mucho, ahora me gustan mucho ¿qué pasaría si? Mucha gente quejándose de que la tabla donde estaba Rose en Titanic, entraban los dos, entraba Jack también y se podía haber salvado. ¿Qué habría pasado si le hace un hueco? De hecho, ahora ha salido James Cameron, que está hasta los cojones, porque han hecho, creo, un remake estos días. No lo han reestrenado en los cines. Lo han reestrenado, claro. Podemos volver a verla en el cine. Entonces, para que se calle la gente, dice, es verdad, me arrepiento, tenía que haber hecho la puerta más pequeña para que no llevaréis tantos años quejándote que podía haber salvado a Leonardo DiCaprio. Aquí, ¿tú crees que habría pasado si Atso intenta irse con una campesina, un monje fuera del matrimonio, ahí en medio de la Edad Media? No sé, lo veo difícil. A ver, Atso es el hijo segundo de un gran noble del Imperio Germánico, está destinado a ser monje, pues suponemos que siendo de noble familia, abad de un monasterio, pues bueno, es un amor imposible. Bueno, en la Edad Media no hubiese pasado nada, lo hubiese tenido de concubina. Pero tendría que haber llevado... Se la tendría que haber llevado a Alemania, claro. Y renunciar a los hábitos, claro. Bueno, no. Luego, ¿No?
Las historias de concubinato de los monjes en la Edad Media. Los papas era- directamente, ¿no? A ver, no hay más que leer el Decamerón de Boccaccio, que es un libro casi contemporáneo, el Decamerón para las historias picantes protagonizadas por frailes, monjes, monjas y... De hecho, los papas valencianos, estos, los Borgia, Borgia. tenían abiertamente, bueno, no casi abiertamente tenían hijos, ¿verdad? Bueno, sí, el Papa Borgia tuvo a César Borgia, a Lucrecia, eran hijos del Papa. Eran... Y reconocidos abiertamente. O sea, que en ese momento se Todos los cardenales con hijos no era nada, claro, era una de las grandes críticas que, por ejemplo, estos movimientos así a ver, ¿cómo diría yo? Comparando con la izquierda actual sería pues como de los progresistas dentro de la Iglesia o la izquierda de la Iglesia. Claro, existe esa contradicción entre esta Iglesia que predica un dogma y una moral muy rígida y que luego pues vive las riquezas, no sé qué, y en la cual pues no... Luego los cardenales, los abades, pues tienen sus amantes, sus concubinas o concubinos o lo que les guste, pues claro, no eran imbéciles en la Edad Media. Eso les resultaba chocante y escandaloso. Es la época que se empieza a cocer en esas críticas lo que siglo y medio después va a llevar a la Reforma Protestante. Es decir, hasta aquí hemos llegado, digamos. ¿No? Porque es, digamos que la interpretación selectiva de los textos, ¿no? En plan, de cada uno se cogía lo que quería. Unos se quedaban con la parte más espiritual o más represiva de lo que era el cristianismo, en plan de básicamente que negaba cualquier alegría en vida, y otros que estaban más centrados en el ejemplo de pobreza que daba Cristo. Pero lo vemos en la propia abadía. En la propia abadía luego eso es un nido, bueno, es una especie de laberinto de pasiones. Lo que es curioso es, claro, son las distintas órdenes. Estos son como sectas. Sí. Estos son benedictinos. Los benedictinos son progresistas, son conservadores, que son de clausura, ¿no? Estos tíos. Bueno, la orden benedictina era más bien una orden, bueno, es que en términos medievales no sé si tiene mucho sentido hablar de... Sobre todo estaba en decadencia en el siglo XIV, una orden que había quedado un poco anclada en el pasado, es decir, pues mantenía sus privilegios, sus grandes abadías. Los franciscanos hoy en día también han caído en decadencia, ¿no? Ahora mismo igual tendrían más potencia. Bueno, yo creo que ahora todas las órdenes de clausura están un tanto en decadencia. Es decir, los jesuitas igual tienen más potencia ahora mismo porque el Papa ha sido jesuita. Pero los jesuitas no es una orden de clausura. Los jesuitas, o sea, viven un poco en el mundo, o sea, quiero decirte que es otro... Pues los veíamos en la película esta de La Misión, por ejemplo. La Misión, sí, Volviendo un poco a lo de antes, decía que en la Edad Media también la gente criticaba mucho la Iglesia, y sobre todo criticaba esa especie de abismo que había entre lo que se predicaba y luego lo que se hacía. Es decir, no eran tontos. La literatura medieval está llena de burlas y críticas, por ejemplo, pues eso, a la codicia, la gula y la lujuria de los frailes y los monjes. ¿Y no había cierto cuidado con las clases dominantes, tanto el clero como la nobleza, que no inflamar demasiado los ánimos a la plebe? Porque podías acabar en la hoguera, te podían acabar matando. Es igual que decían los dominos romanos, oye, no maltrates a los esclavos. Más allá, que lo dijimos una vez, que hasta cierto punto matarlos era una estupidez tremenda porque valían una pasta. Es decir, era parte de tu patrimonio. El tópico del campesino medieval en la miseria, esto es con la película quizás un poco tópico. Luego, habría seguramente de todo, ¿no? Había siervos, había campesinos que eran propietarios de sus pequeñas tierras, o sea, no era tan... O sea, decirte que en esta película quizá cae un poco el tópico de unos campesinos ahí. Por ejemplo, cuando hablamos de Braveheart, nos dimos cuenta, que investigamos un poco sobre el tema, que el topicazo de la prima nocte no era cierto. No era cierto, o sea, no. Por ejemplo... Decirte, muchas veces ahora está muy de moda, aquí menos en España, pero en Francia ya, que no saben qué excavar, porque no excava casi todo, está la arqueología, por ejemplo, de cosas que no son solo romanas o no sé qué. Sí. Entonces, por ejemplo, cuando se han excavado a veces asentamientos medievales, aldeas, pues bueno, se ve que había campesinos que tienen un nivel de vida mayor del tópico. Es que eso es los tópicos de la Edad Media, esa de que los campesinos que viven la miseria más absoluta. Salen un poco los caballeros de la mesa cuadrada. Sí. Cuando van por ahí los campesinos y ahí parecen como rebuscando en el suelo y dicen, ¡ay, he encontrado una deliciosa basura para comerme! Y tal. No, es muy de tópico aquello. Lo que eran comunidades bastante aisladas, ¿verdad? Es decir, luego cuando va saliendo de la Edad Media más oscura es cuando estos núcleos urbanos, estos pequeños burgos van cogiendo cada vez más autonomía, ¿no? Y al final se crean como... casi ciudades-estado. Sí, pero también viajaba mucho entre las peregrinaciones. Los monjes, por ejemplo, teóricamente eran de clausura, pero se pasaba la vida viajando de un monasterio para otro. ¿Y no era peligroso? Porque los viajes era casi lo más... Sí, había bandoleros, no sé qué, te podían matar en el camino, unos campesinos para quitarte las cosas, pero bueno, viajaban. Oye, y hablando de órdenes en aquel momento... Es un poco anterior, pero teníamos también órdenes de monjes guerreros. Sí, bueno, los templarios... bueno, es que los hospitalarios y lo de fundirse una orden por tema ya había ocurrido. Olvidemos que si estamos en 1327, una década antes había sido la disolución un tanto truculenta de la orden templaria. Sí. Entonces, lo de disolver una orden... Los jesuitas acabaron disueltos.
Los jesuitas, que es una orden que dentro de la propia Iglesia tuvo y ha tenido siempre muchos y poderosos enemigos, en el siglo XVIII fue disuelta. Y lo que lo cuentan en esta que sale la película misión. es O sea, que los franciscanos casi por los pelos. Les sí, los estaban ahí... franciscanos se libran por los pelos, no. Sí. Les tenía mucha tirria al Papa de entonces, que era Pero Juan a los XXII. templarios no hay que ponerse muy conspiranoicos, aunque luego les acusaron de herejía y de satánicos. Dicen porque les debió una pasta los Sí, estados, luego, ¿no? luego los templarios un poco raros. O sea, una cosa que era lo del monje guerrero siempre es una cosa que, bueno, pues fue como. Pero era el monje banquero también, ¿no? Sí, y además de momento que ya pierden Tierra Santa y no ya las cruzadas acaban, dices, pues no tenía mucho sentido, ¿no? Bueno, los hospitalarios luego derivaron a los teutónicos, ¿no? Se No, y reconvirtieron en el bueno, norte de Europa. Y siguen los hospitalarios, que por cierto, su sucesor en la Orden de Malta le ha dado bastante tralla al Papa actual. Ah, sí. Sí, porque las luchas de poder dentro del Vaticano, o sea, no la ha disuelto la Orden de Malta, pero bueno, creo que le ha quitado, no. Pero creo- será una muy poquita cosa ahora mismo ya Sí, eso, ¿no? pero es una cosa ahora como. Bueno, participa en cosas humanitarias en parte, y luego es una cosa como mucho de mucho prestigio, así de gente aristocrática, es el caballero de la Orden de Malta. Y no me acuerdo que la ha como degradado, la ha quitado la prela. Bueno, una historia de estas del Vaticano, o sea que no lo ha disuelto, Es que, pero ha esta estado a historia punto, ¿eh? de las Ha estado órdenes a punto. perdidas es muy guay, porque también Dan Brown en el tema del Código Da Vinci y tal también metía templarios. Sí, y pero cosas esos así. templarios desaparecieron. Luego está el friquismo este de los templarios y lo del Código Da Vinci. Podemos hacer una vez una del Código Da Vinci. No sé Sí. si lo habéis hecho. No lo hemos hecho todavía. Pues, ¿te parece? Pues lo apuntamos Que para mola otra. ahí. Pues sí podíamos hacer un código Da Vinci, es verdad. Yo recuerdo que me leí el libro es lo que es entretenido, pues lo que es. Y luego la Lo película... dejo para cuando hagamos el programa. Lo hacemos después. Bueno, pero es que tiene, espérate, porque es el código Da Vinci y luego tiene las aventuras de Robert Langdon, que Yo es tiene que más solo puedo hablar del cosas. Código Da Vinci porque es la única novela que fui capaz de leer. Vale, vale. Y, Bueno, y con dificultad. lo dejamos ahí. Si os entusiasma, nos lo metéis en los comentarios y a lo mejor lo hacemos, ¿vale? Muy bien, pues yo creo que lo hemos fundido, ¿no? Ya hemos acabado un poco ya con Hemos esta acabado gran con- película de... Es un peliculón. Pues nada, ya conseguir con Anoz, por hacer más propuestas, pues podemos hacer ya una serie de Jean-Jacques Anod. Sí, Que nos queda el oso, nos queda el oso y Enemigo a las puertas, Enemigo a las puertas, es verdad. Enemigo a las puertas, aparte, es polémica. Podría estar bien. Enemigo a las puertas es curioso. con un sí. gran Ron Perlman haciendo de francotirador ruso. Fíjate, es verdad. Es que es su actor fetiche, cierto, es verdad. Fetiche, sí, pero vamos, ya ha salido muchas películas. De hecho, ahora con la guerra de Ucrania hay gente que sigue un poco el tópico, no sabemos si es verdad, porque le encanta a la gente imaginarse que tiran a los rusos sin armas contra de carne de cañón lo de ahí. la película de Stalingrado. Sí, total. Posible, a lo mejor. Muy bien, chicos, pues lo dejamos aquí. Hasta la próxima, Hasta ¿vale? la próxima. Venga, hasta otra.